Muy buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes estén eh, recibiendo esta clase. Vamos a iniciar poco a poco, introduciéndonos en el mundo de la bioquímica. Dentro de esta pequeña unidad que va a ser más que todo, vamos a hablar un poco del agua y su importancia en los sistemas biológicos. Realmente el agua representa un medio muy importante porque es en un medio acuoso donde se llevan a cabo prácticamente todas las reacciones bioquímicas que sufren los sistemas, en especial el ser humano, ¿verdad? Entonces, dentro de esa importancia, vamos a estudiar una parte de un capítulo entero que es el agua. Vamos a estudiar las interacciones débiles que se llevan a cabo dentro de los sistemas acuosos. Hay muchas interacciones débiles que se van a llevar a cabo y vamos a estudiar un poco de cada una de ellas. Quizás una breve reseña antes de continuar. Fíjense bien, del capítulo de agua de la bioquímica de Leninger. Esta sección justamente es una pequeña sección del capítulo y quiero que ustedes, no voy a alcanzar a abarcar todo lo que menciona el capítulo, pero vamos a mencionar los puntos más importantes y ustedes pueden, de hecho no es que puedan, tienen que ir a ver el capítulo y también leerlo, ¿verdad? Y entenderlo de ahí. Fijémonos bien acá. El agua, el cuerpo humano, está compuesto por agua. Eso va a cambiar en todo, si se dan cuenta, en todo el margen de vida del ser humano, va a cambiar los porcentajes. Prácticamente cuando es un feto, cuando acaba de darse la concepción, ¿verdad? La fecundación y se forma a través de las semanas el feto. Este feto prácticamente todo no se ha acidificado nada, sino que todo es un 100% agua. Puede ir pasando, ¿verdad? Cuando somos niños, presentan, principalmente un bebé, ¿verdad? Presenta casi un 80% de agua. Ya un adulto normal presenta aproximadamente un 70% de agua y cuando vamos envejeciendo, esto va variando, ¿verdad? Va disminuyéndose en una persona anciana, que hasta llega a unos 50% de agua en la constitución del cuerpo. También varía de género, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer van a presentar esas diferencias y por ello es importante contemplar aún los géneros dentro de la medicina y no es caso exento dentro de la bioquímica. Aún no es la misma bioquímica en un niño, en un adulto o en un anciano, no es lo mismo aún entre un hombre y una mujer, no es lo mismo. Entonces, y el medio acuoso donde se encuentra y las diferencias en proporciones de estos van a ser de que se determine el tipo de tratamiento que puede recibir la persona. Entonces, es importante destacar en este momento que los diferentes sistemas biológicos se van a constituir de diferentes porcentajes de agua que contenga cada uno de estos sistemas. Entonces, y también varía en el estado tanto de género, tanto de edad, va a variar todo esto. Puede variar justamente, miren, en el cerebro, ¿verdad? En la sangre, en los huesos, en los músculos, los porcentajes, depende también, va a variar. Y dependiendo de ello, es así hasta lo que se piensa, si qué vía de administración voy a darle a este paciente. Bueno, aquí solo para poder hablar un poco con respecto a la importancia del agua en los sistemas biológicos, se puede decir como un primer punto es de que el agua es el compuesto químico más abundante en los seres vivos y es en el medio donde se dan todas estas reacciones, ¿verdad? Todas las reacciones bioquímicas y por ende
presenta un medio de gran importancia al estudiar. Los sistemas biológicos, desde una bacteria hasta el, el más complejo sistema biológico que son los humanos, su medio más abundante, el componente químico más abundante es el agua. Entonces, presenta gran importancia dentro del estudio de la bioquímica. Además, también la solvatación de moléculas, o sea, de que el agua tiende a solvatar, o sea, tiende a establecer determinadas interacciones, en este caso interacciones débiles, desde puentes de hidrógeno, principalmente puentes de hidrógeno, son lo más importante dentro de las interacciones débiles que presenta el agua. Entonces, y al generar estas solvataciones con diferentes biomoléculas, tiende a representar un elemento hasta biológico dentro de estas moléculas. También tenemos que el agua puede, si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes vieron cómo el agua eh, actuaba dentro de diferentes reacciones orgánicas. Son prácticamente las mismas reacciones que involucra la parte biológica, en este caso moléculas bioquímicas. Y esta agua puede actuar como un nucleófilo, ¿verdad? Puede actuar como un nucleófilo que, si ustedes se recuerdan, un nucleófilo es aquel que tiene la capacidad de ceder, de actuar con un par de electrones para poder reaccionar con, con otra molécula. Eso de una forma muy sencilla, se lo quiero representar así y no desde el punto de vista químico, porque ya vamos a ver la importancia de ver ya el punto de vista biológico en todo esto. Dice que el nucleófilo puede ser un reactante o producto que va a llegar a realizar reacciones biológicas como tal. También el agua tiene una leve, ojo, una leve tendencia a disociarse. Por eso, algunos químicos han cometido algunos errores al intentar predecir algunas reacciones biológicas, porque lo tendían a trabajar, por ejemplo, con el agua protonada, como el ion hidronio, y no se disocia tanto. Sí tiende a disociarse en iones hidrógeno y iones OH, pero no tanto. Por lo tanto, lo mejor es representar a las moléculas como que la molécula se ha ionizado, la molécula biológica, y no en sí el agua. Además, presenta regulación de la temperatura corporal. El agua es muy importante. Todos sabemos cuando hacemos algún ejercicio de cualquier tipo, empezamos a sudar, y eso nos representa principalmente ese sudor es simple y sencillamente para regular la temperatura, porque nosotros vivimos bajo una temperatura determinada. Entonces el sudor permite evaporarse sobre la superficie de la piel, generando un enfriamiento al sistema corporal. Y también tenemos medios donde se llevan a cabo, es el medio donde se lleva a cabo lo que les mencionaba: todas las reacciones bioquímicas se llevan a cabo en un medio acuoso. Por lo tanto, es muy importante que lo vayamos estudiando. Bueno, acá vamos a hablar un poco ya más metiéndonos en tema, ¿verdad? Si se recuerdan, el tema son interacciones débiles de sistemas acuosos. Quizás uno o el más importante de las interacciones débiles de los sistemas acuosos son los puentes de hidrógenos, o en su defecto los enlaces de hidrógeno, que se pueden establecer. Principalmente se han estudiado en interacciones agua-agua o agua alguna molécula biológica. Fíjense bien, acá nosotros tenemos algo muy importante. Podemos observar
La estructura molecular del agua, como todos ya sabemos, está conformada por una molécula de oxígeno, con un átomo de oxígeno, perdón, y o dos átomos de hidrógenos. Y justamente si nos podemos observar en esta parte, la molécula de agua tiene una forma tetraédrica. Esa forma tetraédrica, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, justamente acá, si nos recordamos del carbono que tiene 4 enlaces, muy parecido es el oxígeno, solo que la diferencia radica que se encuentra en un carbono, para valga la explicación, que es un carbono con hibridación sp3. Si se recuerdan que es tetraédrico, tiene hibridación sp3, lo que confiere un alcano, por así decirlo. Solo que la única diferencia es de que acá estamos frente a un ángulo de enlace entre hidrógeno e hidrógeno, entre enlace y enlace, por así decirlo, de 104.5, mientras que en el carbono es un poco más grande, ese ángulo es de 109.5. Es importante destacar que el agua también tiene ciertas características. Por ejemplo, tiende a establecer puentes de hidrógeno muy importantes con moléculas polares y tiende a no establecer ninguna interacción con moléculas apolares. Entendiéndonos como moléculas polares, lo que ustedes ya más o menos entienden que es, por ejemplo, las proteínas, algunas partes de las proteínas, enzimas, etcétera, etcétera, algunos cofactores, etcétera, etcétera. Y también tiende a no establecer puentes de hidrógeno o a ser hidrofóbico con algunas moléculas, como lo son aquellas moléculas como los fosfolípidos, como el colesterol, etcétera, etcétera, que son moléculas compuestas por estructuras completamente apolares y no tienden a establecer puentes de hidrógeno con estos, ¿verdad? Tienden a no establecer puentes de hidrógenos con estos. Hay que entender también ciertas características que tiene el agua. El agua, a diferencia de muchos solventes orgánicos, tiene tanto puntos de fusión bastante elevados como puntos de ebullición bastante elevados. Por ejemplo, presenta un punto de fusión de 0 grados Celsius y un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Y además presenta un calor de vaporización bastante elevado con respecto a las demás moléculas orgánicas. Entonces también es importante mencionar esto, ¿verdad? Que si nos damos cuenta y empezamos a ver la electronegatividad de la molécula de oxígeno con respecto a la de los hidrógenos, vamos a encontrar de que la electronegatividad es mucho mayor en el oxígeno que en los hidrógenos. Que era la electronegatividad? Es la capacidad de atraer electrones. ¿Sí? Miremos acá. Justamente está el oxígeno compartiendo un electrón con este hidrógeno para formar un enlace covalente, igual con este, pero acá tiene un par de electrones sin compartir y aquí tiene otro par de electrones sin compartir. Ahora, fijémonos una cosa, cada uno de estos hidrógenos es portador de una carga positiva parcial, si se dan cuenta, cada uno de estos, y el oxígeno es un portador de una carga negativa parcial igual a la suma, fíjense bien, igual a la suma de las cargas parciales positivas, pero en este caso con carga negativa. Con carga negativa. Una atracción, esto genera, resulta en una atracción electrostática entre el átomo de oxígeno de una molécula, fíjense bien, el átomo de oxígeno de una molécula con el átomo de hidrógeno de otra. ¿Por qué? ¿Por qué resulta en una atracción electrostática? Ojo, eso va a establecer un puente de hidrógeno. La atracción electrostática entre un átomo aquí estamos hablando de agua, un átomo de oxígeno, de una molécula de agua con un hidrógeno, un átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. A esto le vamos a denominar, a esa atracción electrostática, le vamos a denominar que estamos frente a un
enlace de hidrógeno. Eso es lo que establece un enlace de hidrógeno. Y un enlace de hidrógeno es aproximadamente, fíjense bien, en características de fuerza y naturaleza química, es aproximadamente un 10% de naturaleza covalente a causa del solapamiento de otros orbitales enlazantes y es el 90% es electrostático. El 90% es electrostático. Estos enlaces están estableciendo uno con otro de 1 a 20 picosegundos aproximadamente. Se están rompiendo y están volviendo a ser determinados eh, determinados puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, chicos, son muy importantes al momento de, del funcionamiento biológico de todos los sistemas biológicos, ¿verdad? El ordenamiento de esta molécula casi tetraédrica permite que la molécula de agua forme enlaces, fíjense bien, hasta 4 moléculas. Ya vamos a ver cada uno de ellos. O sea, cada molécula de agua puede establecer 4 puentes de hidrógeno. Eso se da más que todo, ya lo vamos a ver, en el hielo. En el agua no es tan así, se da como 3.4 moléculas, enlaces de hidrógeno como promedio por molécula, 3.4, pero en estado sólido es 4 moléculas, ¿verdad? 4 moléculas. Acá en esta lámina lo que podemos observar justamente en esta imagen es simplemente los enlaces de hidrógeno principalmente en una molécula, por ejemplo, en, en un hielo formado, ¿verdad? Así se establecerían las moléculas. Si podemos observar, si esta es una molécula de agua, acá está estableciendo un puente de hidrógeno, estableciéndose otro puente de hidrógeno, estableciéndose con otra molécula, otro acá y otro acá. Miren, lo que les mencionaba, en estructura sólida, como el agua congelada, se establecen hasta 4 puentes de hidrógeno, mientras que en el agua líquida, temperatura ambiente, pueden existir 3.4 puentes de hidrógeno por molécula, ¿verdad? Es un promedio, solamente es un promedio. Pueden existir más o pueden existir menos. Eso solamente es un promedio, pero como cuando se congela el agua, se ordena de una forma un poco más compacta, entonces tiende a establecer mejor esos puentes de hidrógeno. Y miremos cuando pasa el agua de estado sólido, de sólido a líquido, presenta una forma, miren, de entalpía de 5.9, mientras que pasa de líquido a gas, como el desorden es mayor, presenta 44 kilojoules mol. Esas cuestiones, eso es importante. Ojo con esto, solamente estamos acá explicando ciertas peculiaridades, ¿verdad? Ustedes tienen que ir al libro y leer justamente esta subunidad del capítulo de agua para poder profundizar un poco más. Ojo con esto. Los puentes de hidrógeno se pueden establecer con un gran tipo de moléculas orgánicas. Ustedes saben que con el agua fácilmente puede establecer puentes de hidrógeno con un ácido carboxílico, con una amina, con un alcohol, un poco con algunos con algunos eh, ésteres derivados de ácidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden establecer con muchas moléculas polares, pueden establecer estos puentes de hidrógeno. Lo que les mencionaba, el puente de hidrógeno no es nada más que una interacción electrostática entre, las cargas parciales que se forman en la molécula de agua con otra molécula de agua o con otra molécula que es una molécula biológica. Y además, ojo con esto, los puentes de hidrógeno no son exclusivos, única
independientemente, no son solamente del agua, sino pueden establecerse puentes de hidrógeno también entre moléculas, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo principalmente el agua. Miremos esta lámina. Acá justamente podemos observar una tabla, ¿verdad? Esta tabla está en el libro. Principalmente nos representa, miren, la molécula de agua, lo que ya anteriormente les había mencionado, su punto de fusión, de ebullición y su calor de vaporización. Si nos podemos observar acá, solo el calor de vaporización es mucho más grande que diferentes moléculas orgánicas que se encuentran acá. Es importante que observemos también, miren, es mucho más elevado, un poco más elevado que la mayoría de compuestos orgánicos, el punto de fusión y el punto de ebullición. Bueno, acá también vamos a hablar un poco con respecto a la mejor distribución o a la mejor fuerza que puede presentar, cómo puede presentar una mejor fuerza un puente de hidrógeno. En pocas palabras, ¿verdad? Que en el libro lo van a encontrar como de la direccionabilidad del puente de hidrógeno. Esto no es nada más que la atracción entre las cargas eléctricas, las cargas parcialmente, las cargas parciales de los átomos que están involucrados para formar el puente de hidrógeno, deben de estar deben de ser la máxima distribución posible. ¿Cómo? Acá, miren, es fácil de identificar. Un puente de hidrógeno va a ser más fuerte cuando los tres átomos involucrados en el puente de hidrógeno, como acá oxígeno, hidrógeno, aquí está el puente de hidrógeno y el otro oxígeno, miren, está de forma recta. Miren acá, no se encuentra de forma recta, oxígeno, hidrógeno, y a un lado está el otro oxígeno, por lo tanto no está en línea recta y por lo tanto podemos decir de que estamos frente a un enlace de hidrógeno más débil porque no se encuentra de la mejor forma distribuido, que tiene que ser en línea recta. Y acá en esta lámina, la influencia del agua en las estructuras de las biomoléculas y las fuerzas de interacción entre ellas. Lo que acá quiero destacar más que todo es que observen, por ejemplo, dos bases nitrogenadas como la adenina y la timina, las cuales pueden establecer puentes de hidrógeno. No hay agua ahí, miren, no hay agua, pero son dos moléculas orgánicas, dos moléculas biológicas que pueden interaccionar para establecer puentes de hidrógeno entre ellas, al igual que hay moléculas de agua que pueden interaccionar con grupos hidroxilos, con grupos carbonilos y moléculas, miren acá como esta sería, que podría ser dos proteínas estableciendo, miren, estableciendo dos péptidos, dice acá, estableciendo puentes de hidrógeno para formar las diferentes estructuras de las proteínas, que ustedes ya más o menos saben, estructura primaria, secundaria, terciaria, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esto es muy importante que ustedes lo vayan determinando. En esta lámina podemos observar algunas biomoléculas de los sistemas biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la glucosa, la glicina, el aminoácido aspartato, el lactato, el glicerol, el cual, si se dan cuenta, presentan todos grupos polares, fíjense bien, grupos polares o grupos ionizados, o sea, dos cosas muy importantes porque el agua interacciona electrostáticamente con compuestos polares, ¿verdad? Para formar y establecer puentes de hidrógeno y también lo puede hacer a través de puentes de hidrógeno, de igual forma, a través de solutos cargados, ¿verdad? Esto es muy parecido a lo que nosotros observamos cuando analizamos una sal, ¿verdad? Una sal, por lo general, las sales son solubles en agua y es debido a ello, a que se pueden establecer puentes de hidrógeno a través de sus estructuras cargadas y
poder solubilizarse en medios acuosos, a pesar, por eso es de que como farmacéutico, por lo general, lo que se intenta es suministrar un medicamento en forma de sal para que sea soluble en medio acuoso, luego se pueda reconstituir la base conjugada y poder ser absorbido fácilmente por las células donde van a ir a ejercer su acción. Ahora, acá tenemos estas moléculas, como les menciono, son polares, ¿verdad? Todas estas presentan polaridad. Miren, podríamos decir, aquí tiene dos grupos funcionales cargados, ¿verdad? Este tiene tres, este solo uno, y más, sin embargo, todos presentan alta solubilidad en agua. También tenemos moléculas las cuales no son solubles, ¿verdad? En agua son las no polares, como ceras, lípidos, etcétera, etcétera. Y también existen moléculas anfipáticas que van a presentar cierta solubilidad en agua, como la fenilalanina, este aminoácido tan importante, ¿verdad? Fosfatidilcolina, un fosfolípido que más adelante lo vamos a estudiar, entre otros. Acá podemos observar principalmente una red cristalina de cloruro de sodio. Esta red cristalina de cloruro de sodio, como podemos llamarla, una sal de mesa, ¿verdad? Una sal de mesa naturalmente. Podemos observar cómo cuando un soluto de estos se introduce en agua, inmediatamente se empieza a hidratar la red cristalina, y al hidratarse los átomos, perdón, de cloro y sodio son separados, cada uno de ellos, y cada uno de ellos son solvatados a través de una esfera de solvatación por moléculas de agua, y esto permite la solubilización, estableciendo, ahí se establecen, ojo con eso chicos, puentes de hidrógeno, los cuales habíamos mencionado que son eminentemente una gran porcentaje, casi un 90% electrostáticos, ¿verdad? A través de cargas, y eso permite que se solubilice fácilmente una sal en en este medio acuoso, ¿verdad? Esa es la razón, aunque no tenga muchas moléculas que sean solubles como tal, la molécula en agua, pero si está en forma de sal, tiende a establecer puentes de hidrógeno por esa parte ionizada y se puede dar la solubilidad, ¿verdad? Eso es principalmente de esta parte. Bueno, acá solamente esta tabla para mencionar algunas sustancias las cuales son de naturaleza no como una molécula en sí, sino más que todo en forma de gases. Tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, los cuales los tres son apolares. ¿Qué significa esto? Es de que no se van a solubilizar fácilmente en un medio acuoso. ¿Como cuál medio acuoso? La sangre, por ejemplo, presenta una gran concentración de agua, ¿verdad? Tiene una gran proporción de agua. Por lo tanto, tanto el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno no puede solubilizarse fácilmente en ellos, y lo que recurre el cuerpo humano es a transportadores. El oxígeno transporta la hemoglobina, el dióxido de carbono también es transportado por la hemoglobina, ¿verdad? La mioglobina ya la vamos a ver como una reserva principalmente de oxígeno también. Y además existen gases que también algunos organismos, como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, que son polares, estos van a presentar una gran solubilidad en agua, y acá podemos observarlo, ¿verdad? A diferentes temperaturas y la solubilidad que ellos presentan. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Muchas moléculas también intracelularmente, perdón, biológicas no son solubles en agua, pero prácticamente la naturaleza ha creado transportadores que sí son solubles y transportan a estas moléculas para poder llevarlas y ser utilizadas donde se requieran. Un ejemplo de ello podríamos decir que es las hormonas tiroideas, por ejemplo. Eso es muy importante, tiene algunos transportadores muy importantes, y es de esta forma como los farmacéuticos van pensando
ya cómo, al conocer los factores biológicos, piensan cómo puede ser distribuido un posible fármaco en un sector de una población que requiere por alguna necesidad terapéutica. Bueno, acá vamos a hablar un poco con respecto a los compuestos anfipáticos. Vamos a presentar una gran cantidad de compuestos anfipáticos, pasando desde esteroles, fosfolípidos, algunas proteínas, tienen características anfipáticas. Ojo con eso, o sea, que tienen una parte polar y una parte no polar. ¿Cómo se comportan estas biomoléculas anfipáticas cuando se encuentran en un medio acuoso? Lo primero que se forma, si podemos analizar la molécula totalmente independiente, se forman unas determinadas moléculas de agua que se establecen formando formas tipo jaula alrededor de la zona hidrofóbica, que en este caso, si tenemos aquí un lípido, ¿verdad? Un lípido aquí, esta es la parte, es el grupo alquílico hidrofóbico, esto, ¿verdad? Y aquí el grupo polar. Ahora, ¿qué pasa? Miren, forma una jaula. Se establece una jaula y el agua tiende a formar una jaula y esto genera que las demás moléculas ya no interaccionen, las demás moléculas de agua ya no interaccionen con esta parte, sino la interacción va a ser lo más pequeña posible. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener no solamente una sola molécula, sino vamos a tener más de una, ¿verdad? Entonces, a cada una de ellas, imaginémonos que se le forma la jaula que habíamos dicho, una jaula de moléculas de agua. Entonces, a eso se le llama la dispersión de lípidos en agua. Eh, Cada molécula de lípido va a obligar a las moléculas de agua circundantes a convertirse en altamente ordenadas, o sea, a, a convertirse en un sistema muy ordenado, y obviamente esto va a generar que las demás moléculas de agua se desplacen y entren en mayor desorden. ¿Qué es lo que va a pasar poco a poco? Lo que va a pasar es de que estas moléculas afines se van a unir para poder tener la menor superficie de contacto con el agua, y todas las cadenas liposolubles van a unirse, y solo las porciones lipídicas del borde del agrupamiento van a obligar al ordenamiento del agua, que hay menos moléculas de agua ordenadas, con las que aumenta en tanto la entropía. O sea, van a existir menos moléculas de agua, ya no van a existir moléculas de agua aquí en esta zona, sino también en esta zona, ni en esta zona, sino que solo en esta zona, por el agrupamiento, y por lo tanto va a existir mayor cantidad de moléculas de agua, y por lo tanto va a aumentar esa entropía. Poco a poco esto va a formar una micela, ¿verdad? Todos los grupos hidrofóbicos se van a encontrar secuestrados, ¿verdad? Lejos de la superficie del agua. Se minimiza la capa ordenada de moléculas de agua y la entropía aumenta mucho más. ¿Sí? Va a aumentar mucho más una entropía, y es de esta forma como se forman muchas micelas que pueden sí transportarse. Muchos lípidos de consumo de dieta de esta forma se transportan a través de los diferentes sistemas acuosos, y finalmente poder ser utilizados. Además de muchos procesos biológicos, también así lo llevan. Bueno, ya en esta diapositiva, solamente para indicar, todos sabemos de que existen catálisis enzimáticas, y para ello necesita una enzima y un sustrato, ¿verdad? Todos hemos visto esas reacciones. Lo importante es que observemos acá, existe un ordenamiento alrededor.
del sustrato y de la enzima, ¿verdad? Y este es un ordenamiento de moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando está cerca un sustrato de una enzima? Hay el agua, el agua que se encuentra en estas superficies, que van a ser las superficies específicas tanto de sitio de acción, el sitio activo de la enzima, como la porción del sustrato donde va a encajar con esa enzima. Las moléculas de agua que están formando parte de esas zonas son desplazadas por la formación, miren, se forman una serie de interacciones. Esas interacciones pueden ser diferentes tipos de interacciones, puentes de hidrógenos, interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera, que pueden interaccionar desplazando lo que les decía anteriormente a las moléculas de agua, generando una mayor entropía, ¿verdad? Generando una mayor entropía, y esto promueve finalmente la catálisis enzimática en este caso. En este caso, aquí solo se los ha abreviado de una forma eh, bastante corta. Y acá solamente existen algunas interacciones, las cuales no son covalentes, ojo con eso, son interacciones no covalentes eh, que tienen las biomoléculas, las cuales son de gran importancia. Son interacciones, como no son covalentes, son interacciones débiles, ¿verdad? Son interacciones débiles, como cuál es la más abundante que existe, son puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Que pueden darse entre grupos neutros, como estos, ¿verdad? Pues también estos puentes de hidrógeno pueden darse entre grupos, entre péptidos, y podemos tener esto. También hay interacciones iónicas que pueden ser interacciones de atracción e interacciones de repulsión, ¿sí? También tenemos interacciones hidrofóbicas que pueden existir, algunas interacciones hidrofóbicas entre dos grupos, los cuales son apolares, y también tenemos las interacciones o fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Esos dos tipos de interacciones pueden acoplarse, son un poco más débiles las interacciones de Van der Waals, pero lo que quiero que se lleven con todo esto es de que existe una gran cantidad de interacciones no covalentes, ojo, no covalentes entre las biomoléculas en disolución acuosa que son de vital importancia para muchos procesos biológicos. Eso es importante que lo vayan entendiendo. También acá se me olvidaba mencionarles que todas estas interacciones son cada vez que se estudia más y más de ellas, los científicos han logrado determinar que presentan más y más importancia. De hecho, el libro menciona que determinados científicos mencionan que cada vez la importancia de los enlaces de hidrógeno, por ejemplo, en fisiología, cada vez va haciéndose más y más importante, y es una de las características quizás la más importante a determinar dentro de las funciones biológicas de una biomolécula. Si ustedes se recuerdan, el ADN, ustedes se recuerdan de biología, el ADN, el ARN, todas estas moléculas, proteínas, presentan muchas interacciones no covalentes débiles, como cualquiera de estos, muchos enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, ¿verdad? Hidrofóbicas, de Van der Waals. Entonces, cada una de estos enlaces son de gran importancia en cada una de las reacciones biológicas, en catálisis, en hormonales, etcétera, etcétera, son muy, muy importantes. Y además también las estructuras más estables se dice que son las estructuras nativas, y esas estructuras biológicas las cuales son nativas, son aquellas que conservan el máximo número de uniones de este tipo, de uniones no covalentes. Si se recuerdan
las interacciones no covalentes son muy débiles comparadas con los enlaces covalentes, ¿verdad? Con los enlaces covalentes. Y eso, por ejemplo, ellas son muy importantes para darle la conformación de una proteína. Ya vamos a ver, ustedes medio la vieron en biología, la conformación primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria de la proteína está determinada básicamente por estas interacciones no covalentes. Por lo tanto, en poca apocalipsis, lo que les quiero mencionar es que es muy importante e imperativa cada una de estas interacciones dentro de los sistemas biológicos. Bueno, y vamos a hablar un poco con respecto a unas moléculas de agua, el cual salen un poco de la normalidad. ¿Por qué? Porque existen moléculas de agua que se encuentran formando parte de estructuras cristalinas como de la hemoglobina, solo que estas moléculas de agua se les denomina moléculas de agua fuertemente unidas a las estructuras. Estas moléculas de agua, fijémonos acá, son moléculas, aquí tenemos la hemoglobina hidratada y aquí está la hemoglobina deshidratada. Estas moléculas que vemos en rojo son las moléculas que son moléculas de agua. Ahora, aquí está deshidratado y siempre presenta ciertas moléculas de agua. ¿Qué son estas moléculas? Ya forman parte de la estructura cristalina de la hemoglobina. Y esto no es solamente de la hemoglobina, sino de otras muchas moléculas. Puede ser, dentro de estas moléculas tenemos las de las más importantes, el ADN, el ARN, ¿verdad? Resulta que se encuentran estas moléculas fuertemente unidas a ellos. Estas moléculas difieren de las demás moléculas de agua porque poseen propiedades que las distinguen, ¿verdad? Entre ellas, un ejemplo es que son osmóticamente inactivas. El agua fuertemente unida es esencial para las funciones de muchas proteínas. Entre estas, fíjense bien, si les quitamos estas moléculas de agua, inmediatamente pierden la función de transporte de transporte de oxígeno y de dióxido de carbono de esta hemoglobina. Por lo tanto, son moléculas de gran importancia dentro de estas estructuras. Por lo tanto, son moléculas de agua fuertemente unidas que son muy importantes para las actividades biológicas. Entre otras, por ejemplo, existen unas ciertas proteínas que también necesitan estas otras proteínas. Por ejemplo, el citocromo F. El citocromo F necesita estas 5 moléculas que se han determinado que sirven principalmente para como una vía de movimiento de protones a través de la membrana. Ese movimiento de protones, más adelante, en otra clase lo vamos a ver, que es el salto de protones, que se le dice, que está formado por una cadena de moléculas de agua fuertemente unidas, y esas moléculas de agua fuertemente unidas promueven ese traslado de protones y por lo tanto son de mucha importancia. También existen otras que solo voy a mencionar. Por ejemplo, existen moléculas de agua fuertemente unidas que pueden ser también parte esencial de sitios de unión, fíjense bien, de sitios de unión de proteína, o sea, de una enzima podría ser, o de una proteína determinada, y un ligando determinado. Y, por ejemplo, existen moléculas que es necesario que existan puentes de hidrógeno estableciéndose con estas moléculas de agua fuertemente unidas para poder establecer las catálisis biológica, etcétera, etcétera, para poderse dar, ¿verdad? Para poderse llevar a cabo. Eh, una de esas, una de esas
ejemplos son moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno como parte de un sitio de unión de glúcidos a determinadas proteínas.